2026. Yo voy a ser su profesor guía durante todo este anual. Sin embargo, en este anual yo comparto desde hace ya 10 años, comparto la docencia con la profesora Liliana. Entonces voy a estar junto con Liliana dándole las clases a ustedes, ¿ok? La primera parte de todo el anual la doy yo, que es la parte de el primer módulo, que es fisiología de los líquidos corporales, de la fisiología renal. Después viene la profesora Liliana a dar sistema nervioso autónomo y neuromuscular, y terminamos lo que es el primer módulo. Después viene el segundo módulo, que es cardiología o fisiología del sistema cardiovascular, que lo da Liliana. Después vengo yo a dar fisiología del sistema respiratorio y terminamos el segundo módulo. Después viene el tercer módulo, que es la fisiología digestiva, la doy yo. Después viene Liliana con fisiología del sistema endocrino y terminamos el tercer módulo. Y el último módulo que lo da la profesora Liliana, que es fisiología del sistema nervioso. Y estos son los 4 módulos con los que dividimos esto. La parte de talleres, ustedes van a presentar siempre el examen conmigo, el examen parcial. Y la parte de los talleres, sí lo van a hacer también únicamente conmigo y van a ser evaluados por mi persona, ¿ok? Antes de comenzar la clase, necesito 2 delegados. Para el día jueves me dice quiénes van a ser los delegados, ¿ok? No lo vamos a ver por aquí, no puedo perder tiempo escogiendo un delegado acá, porque yo no los conozco. Sin embargo, tiene que ser un estudiante y un estudiante, hombre y mujer. Segundo, tiene que ser buenos estudiantes. Tercero, que se lleven bien con todo el grupo. Cuarto, que tienen que ser proactivos, que si yo digo vamos a hacer tal actividad, no me pregunte cómo la vamos a hacer, sino ellos ya tienen que imaginarse cómo la vamos a hacer y montar la actividad. No tiene que depender que yo le diga 1 más 2 más 3 más 4, no, que tengan la capacidad de crear y de montar la actividad solamente yo con decirlo. Los estudiantes que están de pie, evidentemente tengo 160 estudiantes para un aula muy pequeña, ¿ok? Y así vamos a estar todo el año. Pueden venir para acá, se pueden sentar acá en las escaleras, como ustedes quieran, se sientan cómodos. Aquí hay puestos, aquí hay puestos, no se guardan puestos, por favor, porque el que está llegando temprano, venga para acá, aquí hay puestos, allá hay puestos. Vénganse los estudiantes que están de atrás, nadie guarda puestos, ¿ok? Pues podemos guardar puestos a alguien que llega media hora después, ¿ok? Me parece que es injusto. Aquí hay puestos adelante. Entonces, aquí hay un puesto para acá, ¿ok? Aquí hay un puesto y el tercer puesto allí, que está el bolso rosado, no se guarda ese puesto. Entonces, necesito que sea muy proactivo, que se la lleve bien con todos, porque van a ser esos 2 delegados mi mano derecha. Con ellos voy a trabajar mucho en conjunto, pero necesito que se la lleven bien con todos, que sean gente, que sean muy buenas personas, ¿ok? Y que les guste estudiar y salir bien y ayudarme a dirigir este grupo que es muy grande, ¿ok? Entonces, bueno, para que sepa que necesito 2 delegados con ese perfil que me van a decir el día jueves, quiénes son esos delegados y listo, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a dar inicio a lo que es la parte de fisiología. Sí me quiero presentar, mi nombre es Carlos Silva Paredes, yo soy médico cirujano, egresado aquí en la Universidad de Zulia de 2003, soy especialista en medicina interna, especialista en neuronología y fisiología, tengo un doctorado en ciencias médicas, tengo un postdoctorado en gerencia de educación superior, soy profesor asociado en Luz, miembro titular de la Academia de Medicina del Estado Zulia, y bueno, ya hoy, en este año, finalizo mi segundo doctorado, que es de ciencia de la salud. Lo que quiere decir que sí se puede hacer muchísimas cosas dentro del ámbito de la medicina, ¿okay? El cielo es el límite. Pasen adelante, pueden sentarse acá, ¿ok? No estén de pie, pueden estar más aquí sentaditos, ¿okay? Entonces, bueno, vamos a dar la clase. La primera clase del día de hoy es fisiología de los líquidos corporales. Cuando hablamos de fisiología de los líquidos corporales, cuando hablamos de líquidos, de una vez nos guiamos, vamos a hablar de agua. Porque es el principal líquido que vemos, que es el principal disolvente de muchas sustancias. Cuando tenemos que hablar de agua, tenemos que tener siempre un balance. Cuando hablamos de agua, hablamos de balance. Cuando hablemos de agua, hablemos de equilibrio.
porque recuerden que estamos en una materia donde vamos a hablar de la normalidad y el funcionamiento normal del cuerpo. No nos vamos a hablar de los patológicos. Sin embargo, a mí me gusta mucho aplicar la parte de fisiología, aplicando las cosas que ya usualmente ya vemos en nuestro ámbito, ¿ok? Quizás algunos pueden ya tener alguna experiencia en la parte de salud, algunos son enfermeros, algunos son medicalistas, o simplemente por vivir todos estos últimos años, por vivir hasta en los últimos años de la pandemia, que vimos muchas enfermedades y las padecimos o las vivimos con familiares, podemos ver muchas cosas de alteraciones y lo vamos a aplicar en la parte de fisiología, ¿ok? Por eso que voy a hacer mucha comparación. Entonces, cuando hablamos de equilibrio de agua, nos va a permitir entender más adelante situaciones como esta. ¿Por qué una persona, cuando está con pérdida de líquido, con evacuaciones líquidas, porque una persona se puede deshidratar y puede perder ese equilibrio de agua? O porque una persona, cuando no solamente tiene evacuaciones líquidas, sino está vomitando, después que vomita, nos sentimos como que se nos va el mundo. Algunos más que otros, ¿no? Las mujeres dirán, el hombre le da más fuerte, sí, el hombre le da más fuerte, tan sencillo, nos pega más, ¿ok? Porque cuando no consumimos líquido, o cuando pasa lo anterior, por pérdida de líquido, por vómito y diarrea, sentimos esa boca seca, ¿ok? Y sentimos esa boca seca cuarteada. O porque estos niños nos llegan mucho a la emergencia, que después de haber realizado muchas evacuaciones líquidas, vemos esos ojos hundidos, ese niño que está seco, esa mirada brillante, perdida. Pasen adelante, estudiantes, pueden sentarse aquí adelante sin problema, en el pasillo. Nos permite entender por qué esto sucede, o por qué no solamente es que perdemos líquido, sino ganamos líquido. Empezamos simplemente a retener líquido y no entendemos el por qué. ¿Okay? Aquí tenemos una persona que tiene un edema en miembros inferiores, ¿sí? O que está acumulando líquido en el párpado, porque en la porción inferior, que es un edema palpebral, o porque el paciente puede presentar una asimetría en las manos, y vemos que tiene mayor o un aumento de volumen o retención de líquido en una mano que en otra, o porque simplemente el paciente, lo podemos ver bien, pero por dentro está acumulando líquido, y al acumular líquido, al perder líquido, perdemos ese equilibrio. Entonces vemos que tiene una persona un derrame pleural, que es el acúmulo de líquido, no en los pulmones, como mucha gente acude a la consulta y dice, no, yo tengo líquido en los pulmones. No, el pulmón está dentro del tórax, pero es en la pleura, ¿ok? Y la pleura no es más que la cubierta de los pulmones, que son una doble membrana, y esa doble membrana genera una cavidad, ¿ok? Entonces puede tener un derrame pleural, o porque esta noticia que a mí me causó mucho dolor, una noticia reciente, por eso está, porque no sé si puede ser esa persona algún familiar de alguien que esté acá, pero esto fue reciente, hubo una explosión que hubo uno de las cosas que había en el lago de PDVSA que explotó, y este señor salió, que falleció lamentablemente, salió de una vez edematizado, de una vez perdió gran parte de esa vida, empezó a acumularse mucho líquido, y estos son personas que hacen quemaduras y se vuelven como un globito de agua completo, ¿ok? Lamentablemente falleció, ¿ok? O vemos esta situación que comúnmente llega a la consulta, me llega todavía como internista y como neumólogo, todavía me llega estos pacientes con abdomen prominente, un aumento de líquido en cavidad abdominal, que esto se llama ascitis, ¿ok? Entonces, esto nos va a permitir estas clases, principalmente de líquidos corporales y la siguiente, que la vamos a unir con la parte de fisiología renal, poder entender estas situaciones fisiopatológicas. Por eso, los objetivos de esta clase es, primero, definir homeostasis y diferenciarlo de hemostasis. Porque a veces podemos, como son palabras que pueden parecerse, pero se escriben distintos y tienen un significado distinto. Segundo, conocer y razonar la forma de calcular el volumen de un compartimiento líquido. Tercero, conocer y deducir los cambios fisiológicos y patológicos que se pueden producir en el agua corporal total.
en el volumen, en la concentración de sus componentes y de su distribución, conocer los distintos compartimientos líquidos, la importancia de la unidad microcirculatoria, diferenciar edema de derrame y las características de exudado y trasudado, y deducir los cambios patológicos y su corrección. Aquí, a pesar de que vamos a hablar de normalidad, en algunos momentos tenemos que tocar la parte fisiopatológica, y más en los talleres, que ahí es donde vamos a ver la parte fisiopatológica, pero lo que vamos a evaluar comúnmente es lo normal, a menos que necesitemos que explicar la parte normal que se alteró en una enfermedad. Por ejemplo, se puede decir, ¿por qué un paciente con enfermedad renal elimina proteína o tiene proteinuria? Y te viene el doctor, pues también está contando algo fisiopatológico. No, pero yo quiero que tú me expliques cuál es lo normal que se alteró. Ah, porque se alteró la membrana tal, en el glomero tal. Ahí es cuando yo quiero que me explique lo normal para explicarlo más. ¿Ok? Entonces, así vamos a ir dando las clases durante todo este año. Homeostasis representa un equilibrio completo de todo el organismo. El mantenimiento de las condiciones constante o casi constante en el medio interno. Esa homeostasis es tan vital y tan importante porque es la única manera para poder sobrevivir el ser humano. Puede pasar adelante, puede sentarse acá para que no estén todas las casas de pie. Y cuando hablamos de equilibrio, a pesar que estamos hablando de líquido, pero no solamente vamos a hablar de homeostasis con respecto al líquido, sino de todas las funciones del organismo. Por ejemplo, aquí vemos, yo necesito mantener en equilibrio el corazón, la función renal, los pulmones, el cerebro, pero vamos a cosas más básicas. Yo necesito tener en condiciones normales la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la temperatura, mis niveles de oxígeno, mis niveles de CO2, mis niveles de glucosa en sangre. Necesito tener todo eso en condiciones normales para que nuestro organismo funcione muy bien. Por eso es que yo necesito tener esas condiciones de forma casi constantes para que funcione bien el ser humano. Ahí hablamos entonces que es homeostasis, que es mantenimiento de ese equilibrio. Por eso que ese equilibrio yo lo tengo que tener no solamente en la parte líquida, como lo repito, sino en la temperatura. Yo necesito tener el equilibrio de la bulimia o del volumen de líquido del cuerpo, de la glicemia, que es la glucosa en sangre, del dióxido de carbono, del oxígeno, de la presión arterial, como por ejemplo, ¿no? Pero muchas funciones del organismo yo tengo que mantenerlo en ese equilibrio. Pero vamos a diferenciarlo de lo que es hemostasia. Vemos que se escribe más o menos igual, pero muchos estudiantes tienden a confundirlo, entonces lo queremos diferenciar. Hemostasia representa todos aquellos mecanismos fisiopatológicos para evitar la pérdida de sangre, ¿ok? Y evitar a la hora de verdad esa pérdida de líquido y esa pérdida de ese equilibrio constante. Bachilleres pueden pasar acá, se pueden sentar aquí conmigo delante, ¿ok? Entonces, esos factores de la hemostasia dependen esa hemostasia depende de tres factores, principalmente de la pared del vaso. Que cuando se pierde la integridad de la pared del vaso, y una vez el vaso se va a generar ciertos factores que van a producir vasoconstricción, ¿ok? Y al producir vasoconstricción quiere decir, imagínense que las arterias y las venas son unos tubitos, ustedes ya lo vieron en anatomía. Voy a hablar muy coloquialmente para que me entiendan, ¿no? No voy a hablar muy anatómico que diciéndolo en unos tubitos. Pero bueno, imagínense que son como unos tubitos que liberan ciertas sustancias y va a producir vasoconstricción, que vasoconstricción es que va a permitir que esa arteria se cierre o disminuya la luz para evitar que llegue entonces más sangre y evitar esa pérdida, ¿ok? Aquí va a haber otros factores que es la plaqueta. De una vez cuando hay una pérdida de integridad y hay una herida y empieza a producirse sangrado, de una vez se liberan sustancias que favorecen la atracción de más plaquetas para formar un tapón plaquetario y evitar la pérdida de líquido. Y tercero, los factores de coagulación. Que hay factores de coagulación, hay intrínseco, extrínseco, hay distintos factores o vías, ¿ok? Para todo esto evitar la pérdida de líquido. Quiere decir que hemostasia se refiere a mecanismos para evitar la pérdida sanguínea
Y homeostasis es simplemente el equilibrio general para que un organismo pueda vivir correctamente. El agua es el elemento fundamental de la vida animal. Tiene muchas características, sin embargo, dos principales características es un termoestabilizador, es un amortiguador térmico, que dependiendo de las condiciones va a evitar la subida o la disminución brusca o los cambios bruscos de la temperatura. ¿Okay? Es lo que, por eso que se llama que es un termoestabilizador. Y es un solvente universal. Es un solvente universal porque, primero, permite diluir muchísimas sustancias en el cuerpo y es la vía para transportar muchas sustancias por todo el cuerpo. Porque si hablamos como un solvente universal, imagínense la sangre. En la sangre puede haber hay glóbulos rojos, pero también hay todas las cosas que nosotros estamos viendo. Hay sodio, potasio, cloro. Si comimos carbohidratos, hay glucosa que se está transportando para todos los tejidos. Hay colesterol triglicéridos que se va a cumplir con una función. Hay tantas cosas que va a permitir transportar esto, por lo que consideramos que esto es un solvente universal. Tiene muchísimas funciones, por ejemplo, aporta el líquido para las reacciones naturales, un solvente de las reacciones químicas e inorgánicas del cuerpo, medio de transporte, diluyente para la digestión y absorción de los alimentos, un termorregulador, un amortiguador térmico, mantiene la apolemia, si hay disminución de la cantidad de líquido que tiene el cuerpo, va a disminuir el volumen, y al disminuir el volumen de líquido en el cuerpo, va a disminuir la presión arterial. Si aumenta la cantidad de líquido en el cuerpo, va a aumentar la apolemia y me puede aumentar la presión. Mantiene la función renal, mantiene la concentración normal de electrolitos. Y es importante que tengamos en cuenta esto, porque aquí vamos a hablar de líquido, pero no vamos a hablar de líquido como el agua solo, sino vamos a hablar de compartimientos donde se encuentra distribuido ese líquido en el cuerpo y que ese líquido no viene solo, porque si yo quiero mantener el equilibrio en los compartimientos, cada compartimiento que contiene líquido tiene una composición específica. Entonces, eso lo vamos a ver también a lo largo de esta materia. El agua corporal total representa es la cantidad total de líquido que tiene el cuerpo y está representado por el 60% del peso de una persona. Por ejemplo, ¿cuánto pesas tú? 68. El alumno pesa 68 kilos. Y ese 68 kilos, ¿cuál sería el agua corporal total de ese alumno? Sería su 60%. Y aquí vamos entonces a calcular o a aprender a calcular cuál sería el agua corporal total, pues yo tengo que empezar a calcular. Si una persona pesa 80 kilos, yo tengo que calcularle el agua corporal total, que sería el 60% del peso. Pero aquí nos vamos a dar cuenta que no es todo tan cuadrado, tan recto, porque hay variaciones. Hay variaciones aquí del alumno con la bachiller que tiene al lado, porque simplemente por ser mujer tiene otro porcentaje. O, por ejemplo, nuestros padres, digo yo nuestros padres, pero yo creo que puede ser padre de algunos de ustedes ya, pero somos distintas edades, pero a medida que tenemos mayor edad, ya a pesar que yo pueda tener un peso, y yo puedo decir el 60% del agua, del peso de una persona, se va modificando, que eso lo vamos a ir explicando. Pero en líneas generales quiero que entienda que el agua corporal total representa la cantidad de líquidos que se encuentra en el cuerpo y que está representado por el 60% del peso de un paciente o de una persona. ¿Cómo calculamos el agua corporal total? Esas son preguntas que hacemos. Lo hacíamos mucho en preguntas de examen. No lo hemos utilizado últimamente, lo preguntamos más que todo en los talleres, eso es importante. Pero para mí es posible que yo pueda decir, bueno, vamos a calcularlo en un examen parcial, sin calculadora. Por lo que hay que recordar otra vez cómo multiplicar y cómo dividir y cómo hacer una bendita regla de 3. Entonces aquí tenemos que aprender a hacer esto. Entonces, ¿cómo lo calculamos? El paciente pesa, por ejemplo, 79 kilos, 79.6 kilos. Entonces yo quiero calcular el agua corporal total, que es el 60%. ¿Qué significa 60%? Significa que en 100 kilos hay 60 litros.
Entonces yo ahora lo que quiero calcular es, porque el paciente pesa 79.6 kilos. Entonces ahora yo quiero sacar en 79.6 kilos cuántos litros tiene. Entonces hacemos una sencilla regla de 3. ¿Cómo lo hacemos? 79.6 por 60 entre 100. ¿Ok? Entonces dividimos, multiplicamos primero 79.6 por 60 y este resultado lo tengo que dividir entre 100 kilos. Estos kilos y kilos se van, me queda solamente litros y es 47.76 litros. ¿Entendido esto? Sí. ¿Seguro? Sí. Venga su bachiller, rapidito, sin perder tiempo. Rapidito. Véngase para acá. Usted. No, dígame, ¿su nombre es? Juliet. Ok. Juliet, ¿cuánto pesa? Y disculpa que te pregunte el tiempo. Pesa 62 kilos. ¿Ok? 62 kilos. Vamos a calcular el agua corporal total. Ya sabemos que pesa 62 kilos. El agua corporal total aquí dice que el 60% es agua. Ahora vamos a calcularlo con una regla de 3. ¿Ok? Si ya sabemos que es 60%, decimos que en 100 kilogramos, hay 60 litros. Eso, perfecto. Hacemos la regla de 3. X igual a, así. Así, perfecto. 62 kilos, perfecto. Listo. Ok. ¿Alguien que nos ayude, por favor? ¿Cuánto es 62 por 60? 3.320. Coloca 3.320 arriba. 3.320. 720. La línea abajo. Ahora entre 100. Ya esa línea es fácil. ¿Ok? Es 37.2. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Entonces, tan sencillo, calculamos el agua corporal total. Sería 37, perfecto. 37.2. Lo que me gustó de todo esto fue que nunca me perdió las unidades. Porque a veces entonces me hacen el examen y me colocan. Esta es la respuesta. Que me dio el resultado, perfecto. 37.2, ¿qué? Y a pesar que dio el resultado, pero por no colocarme litros, eso está dañado, no sirve. Y a veces le coloco 37.2 kilos, 37.2 litros, 37.2, les voy colocando cosas y no saben qué hacer después allí. Por eso que las unidades no las podemos perder. ¿Entendido esto? Sí. Perfecto. Aquí dice, aviso importante, esto es útil para el cálculo de otros compartimentos líquidos. De esta misma manera yo lo puedo calcular. La proporción de agua corporal total no es constante durante la vida y no es constante en el hombre, en la mujer, no es constante en el niño o en el adulto mayor, no es constante en el que hace deporte o el que no lo hace. Entonces hay distintas modificaciones con respecto a ese tema. Vemos que a medida que va pasando los años, el agua corporal va a ir cambiando. Vemos que en el embrión el 90% aproximadamente está de líquido. En la vida ya fetal y ya naciendo, el recién nacido, aproximadamente el 80% está representado por líquido, el 80% del peso del recién nacido. A los 3 meses un 75%. En el hombre joven un 60%. En la mujer joven un 50%. Y en el hombre anciano y la mujer anciana va a ir disminuyendo. Pero hay algunas características y una razón por la que eso va disminuyendo en el tiempo. Lo que quiere decir que si eso es cierto, aquí debimos haber calculado el agua corporal total de la chica, de la estudiante,
no por un 60%, sino por un 50%, simplemente por ser mujer. Porque entonces ya les doy otro dato. Las mujeres tienen un 50% de agua corporal total, del peso, ¿ok? Del peso de la persona, y el hombre un 60%. ¿Ok? ¿Entendido? Sí. ¿Seguro? Sí. Ok. Factores fisiológicos que modifican el agua corporal total, simplemente la edad. En los niños pequeños o en el adulto, y a medida que vamos, cuando estamos más jóvenes, como tenemos o debemos tener menor grasa corporal, al tener menor grasa corporal tenemos mayor cantidad de líquido, ¿ok? Por eso que en la edad adulta, como se va perdiendo masa muscular y se va acumulando más grasa de lo normal, propio de la edad, allí se va reemplazando la cantidad de líquido, ¿ok? Por grasa, ¿ok? Entonces a medida que abajo a un acúmulo mayor de grasa hay menor porcentaje de agua. En las mujeres embarazadas, puede ser una mujer embarazada, joven, un poquito mayor, pero esas mujeres embarazadas, ellos van a tener una mayor acúmulo de líquido, mayor retención de líquido por cambio fisiológico, hay una hipervolemia e hipotensión fisiológica por cambios hormonales que va a producir ese acúmulo mayor de líquido. Otra condición, el ser jóvenes, hombre y mujer, el hombre un 60%, la mujer un 50%, y no es más porque la mujer tiene mayor acúmulo de grasa normalmente que el hombre. Y el gordito, ¿ok? Esa persona con obesidad, donde tiene mayor cantidad de grasa y puede tener la misma edad de nosotros, como tiene mayor cantidad de grasa, a pesar que pueda tener la misma edad, simplemente tiene menor contenido de líquido. En las mujeres, es una de las condiciones que se lo expliqué anteriormente, una de las características cuando hablamos de líquido corporal en la mujer es que es hipervolémica e hipotensa. Y se lo explico así porque cuando le hablé las características del agua, les dije que ayuda a mantener volemia y ayuda a mantener presión arterial. Y le expliqué esto, le dije, a mayor cantidad de volumen de líquido, a mayor cantidad de agua, hay mayor volumen. ¿Qué ocurre con la presión? Aumenta. Si una persona, por ejemplo, se deshidrata porque empezó con vómito y diarrea y nos sentimos muy mal, nos sentimos muy débiles, y vemos que está deshidratado y le podemos tomar la presión arterial y está hipotenso, ¿ok? Porque disminuyó la volemia y disminuyó la presión arterial. Pero miren lo que ocurre en la mujer embarazada. Hay hipervolemia e hipotensión, o sea que no va acorde una cosa con la otra. Y esto no es mal por cambio fisiológico. Hay un aumento de mayor cantidad de líquido para que se tiene que ofrecer más para esa circulación materno-fetal. Hay un aumento de hormonas sexuales femeninas, ¿ok? Hay estrógeno, hay progesterona, también prostaglandina, que todo eso va a producir relajación de los vasos que lleva la sangre hacia esa zona, y al producir esa relajación va a ser vasodilatación y va a haber mayor aporte de líquido a eso. Pero al haber relajación, al relajar las estructuras vasculares, produce disminución de la presión a pesar que está entrando mayor cantidad de líquido. Y los vasos de resistencia son convertidos en vasos de capacitancia. Es decir, hay unos vasos de resistencia que al llegar a la cantidad de líquido pueden traer o no se expanden, no se relajan, no se dilatan porque tratan de mantener presión, pero simplemente se convierte desde el punto de vista fisiológico en que se relajan, se dilatan para sacar mayor cantidad de líquido, pero no me sube la presión arterial. Esas son condiciones normales durante el embarazo. Pero aquí vemos esto, díganme, ¿dónde está? Díganme. Ajá. Y aquí el alumno de la profesora Liliana. ¿Y quiénes son? Levanten la mano. Ok, porque ustedes son alumnos de la profesora Liliana y yo lo dije en la clase, 1:30. Ok, a la 1:30 la clase de la profesora Liliana. Ya quédense ustedes, pero aquí vamos a respetar. 1:30, 12 al grupo B, 1:30 al grupo D. Ok, díganme. No cabemos. Ojo, más adelante lo hacemos. Más adelante lo hacemos porque más adelante los alumnos dejan de venir.
Pero, o sea, cuando yo vi fisiología digestiva el año pasado, aquí lo di y podíamos tener la mitad de los alumnos, los unía todos, que eran casi 400 alumnos y solamente se llenaba la mitad. O sea, que después se van saliendo. Entonces, bueno, no quiere decir que vayan por ir con ustedes, que se vayan a ir, no. Yo igualito de mi clase, ¿no? Aquí entonces, en esta imagen, ¿quién tendrá mayor contenido de agua corporal total? Este gordito, rosadito, que está disfrutando la vida y comiendo bien sabroso, o la persona allá musculosa que no vive la vida y que come sano, tiene cuadritos. ¿Quién está entonces con mayor cantidad de agua corporal total? El que hace ejercicio, ¿ok? Y probablemente todos pueden tener la misma edad, probablemente, pero la obesidad destruye y puede verse el paciente si es a un adulto mayor, ¿ok? Entonces, ¿cómo distribuimos ese agua corporal total? Ya sabemos que la cantidad de agua representa en hombres 60% y en mujeres el 80%. Pero en el cuerpo esa distribución de agua está dividida o distribuida en compartimientos. Lo tengo que tener en distintos compartimientos. Entonces, aquí tenemos en mujeres y en hombres. Ya sabemos que en mujeres aquí no es 55 sino 50 y en hombres un 60%. Las preguntas usualmente, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, así pueden salir las preguntas, cuando yo pongo la diferencia de mujer y hombre, lo voy a hacer únicamente en el cálculo de agua corporal total, ¿ok? Pero todas las preguntas, cuando yo la vaya a hacer con respecto a líquido intersticial o a los distintos compartimientos, vamos a utilizar al hombre, ¿ok? Tal cual como lo publican en los libros. En los libros prácticamente las explicaciones todo lo hace con el hombre que pesa 70 kilos. Porque hasta los momentos, hasta todas las publicaciones colocan que el hombre promedio pesa 70 kilos. Muchos estamos fuera de ese promedio, entonces. Pero ya hay publicaciones actuales donde dicen, y lo colocan en el Gator del 2021 y lo colocan en el Gator 2026, donde ya esa marca de peso ideal de 70 kilos, ya eso no se utiliza porque ya se ha modificado, donde el peso de la mujer es de 77 kilos y la del hombre está por encima de 90 kilos como peso promedio. Ellos hacen esa salvedad, pero para temas o fines prácticos utilizan el peso promedio de una persona de 70 kilos. ¿Ok? Hago la salvedad tal cual como lo hizo en los libros. El agua corporal total, o el líquido en el cuerpo, está distribuido en dos compartimientos, en dos grandes compartimientos. Un primer gran compartimiento que es el líquido, un compartimiento intersticial, y el otro es el extracelular, ¿ok? Perdón, el intracelular y el extracelular. El intracelular es el principal, el gran compartimiento que representa el 40%. Y el 20% restante es el compartimiento extracelular. Digo 40 y 20, te dirá, pero no lo voy a poner en un total de un 100. No lo estoy colocando un 100, sino estoy dividiendo. Ese 60% del peso, 40 es intracelular y 20 es extracelular. Pero ese 40 y 20, ¿qué representa de qué? Quiere decir que el 40% del peso de una persona está representado por líquido intracelular y el 20% del peso de una persona representa el líquido extracelular. ¿Entendido eso? Ok. A su vez, el líquido extracelular tiene dos compartimientos. Un compartimiento intersticial y el plasma. El intersticial prácticamente representa como 2/3, ¿ok? 2/3 de ese líquido, y 1/3 prácticamente está representado, o una cuarta parte está representado por el plasma, que más adelante lo vamos a ver. Entonces, aquí tenemos los compartimientos de esto, que es compartimiento intercelular, donde vamos a encontrar el líquido intracelular, y el compartimiento extracelular, que es el líquido extracelular. A su vez, el compartimiento extracelular
tiene dos compartimentos adicionales, que es el intersticial y que es el plasma. Aquí vemos arriba una célula, eso lo vieron ustedes en biología celular, vieron una célula, y vemos aquí cómo está todo este tipo de células que vamos a encontrar en el organismo. Tenemos billones de células. Y todas estas células tienen líquido. Y prácticamente, a pesar de que cada célula cumple una función específica, la característica, la cantidad y sobre todo la composición de ese líquido que está contenido dentro de cada célula es bastante similar. Por eso que la unimos todo y todo ese líquido que está en cada una de esas células representa el compartimiento intracelular y representa el 40% del peso del agua corporal total, ¿ok? Del peso del paciente, perdón, o de la persona. Entonces, cada uno tiene una característica funcional distinta, pero tiene líquido y tiene una composición que lo va a hacer diferenciarlo del otro compartimiento. La figura anterior era solamente para que tuviese conocimiento dónde se encuentra ese líquido intracelular, que está contenido dentro de todas las células. Pero tenemos un líquido extracelular, y el líquido extracelular se encuentra ¿dónde? Aquí vemos la célula, que esta célula es toda imagen base, con su núcleo adentro, está representado por la célula, pero dentro de la célula, afuera de las células, perdón, tenemos en la zona gris, que está representado por el espacio intersticial, y tenemos un vaso sanguíneo, y dentro de ese vaso sanguíneo tenemos el líquido plasmático, lo que quiere decir que el contenido que está fuera de la célula, representado por el espacio intersticial y el líquido que está dentro del vaso sanguíneo, pero representado por el plasma, es lo que vamos a denominar líquido extracelular. ¿Entendido esto? Y mire cómo le explico, le aclaré algo cuando hablo del líquido que está dentro del vaso sanguíneo, pero lo quise aclarar y lo aclaré como el plasma. Porque dentro del vaso sanguíneo yo voy a tener glóbulos rojos y voy a tener plasma. Ah, pero los glóbulos rojos son ¿qué? Células. Y si son células que tienen dentro de la célula, líquido. Entonces yo no puedo englobar todo, no puedo englobar lo que es los glóbulos rojos y puedo englobar lo que es el plasma. Entonces por eso hablamos de plasma, ¿ok? Porque cuando yo quiero hablar sobre volumen sanguíneo, yo tengo que tomar en cuenta lo que es el contenido que está en el plasma, el contenido que está fuera del plasma, que serían los glóbulos rojos, que son células y tienen líquido, ¿ok? Entonces, aquí solamente esta imagen es puro para ver dónde está representado el compartimiento extracelular, que está en el plasma, que está dentro del vaso sanguíneo, y en el espacio intersticial. Entonces, los compartimientos líquidos son un espacio específico donde se va a distribuir todo el agua que tenemos en el cuerpo. Una característica es que existe un continuo intercambio de agua y moléculas entre los compartimentos. Porque para que pueda funcionar bien una célula, tiene que tener la misma composición de agua y tiene que tener la misma composición de electrolitos, por ejemplo, de iones. Aquí nos vamos a dar cuenta que en el líquido extracelular tenemos unos iones específicos, que los vamos a encontrar siempre en ese espacio, y que en el líquido intracelular tiene unos contenidos de iones distintos a los que están en el espacio intracelular. Pero así tiene que funcionar siempre. Y que cuando disminuye en un compartimiento una concentración de uno de los dos, tiene que simplemente haber desplazamiento o intercambio entre uno y el otro para que se mantenga siempre la misma concentración y el mismo funcionamiento de ese compartimiento. ¿Okay? Entonces siempre va a haber un intercambio de agua y moléculas entre los distintos compartimentos. Pero hay que ver qué tipo de compartimento es. Por ejemplo, si en el compartimento extracelular, que está formado por plasma y el líquido intersticial, está separado por una sola pared, una sola membrana, que es el espacio intersticial y el plasma. ¿Quién los separa a ellos? La pared del vaso. Y la pared de ese capilar o de ese vaso es muy permeable a todo.
menos a las proteínas. O sea que ahí va a haber un continuo intercambio, y recuerden que todo forma parte del líquido extracelular, ¿ok? Y el líquido extracelular en general tiene que tener la misma composición. O sea que ahí va a haber un intercambio fluido completo. Pero ¿qué me separa el líquido extracelular del intracelular? ¿Qué es lo que me lo separa? La membrana plasmática. ¿Y la membrana plasmática es permeable a todo? No. Es una barrera bastante, podemos decir que es semipermeable, ¿ok? Pero permite el paso fácil de algunas sustancias, permite el paso de líquido por un proceso de difusión de óxido de un lado al otro, que ya esos son procesos que usted ya es conocido para ustedes, ¿ok? Pero no permite el paso de muchas sustancias, a menos que tenga canales, tenga una bomba, tenga cosas específicas que me permita el paso. Por eso que la diferencia de composición de solutos o de iones, de electrolitos, es un compartimiento intracelular con el extracelular. Pero dentro de los dos de extracelular, no, hay un intercambio continuo fácilmente entre uno y otro a través de la membrana capilar. Entonces volvemos a repasar acá: el agua corporal total 60%, intracelular 40%, 20% extracelular. El volumen plasmático, vamos a hablar un momentico de líquido extracelular. El volumen plasmático es un aproximado de un 4 a un 5%. El líquido intersticial aproximadamente 17%. Oh, es lo que dicen los libros. Y usted dirá, pero es que 17.4 o 17.5 se me pasa del 20%, ¿ok? Cierto. Pero bueno, es que en medicina y en la vida no todo es tan exacto, ¿ok? Pero estos van a ser los porcentajes que vamos a utilizar nosotros si queremos hacer los siguientes cálculos. Por ejemplo, aquí yo le puedo decir a un estudiante: véngase usted para acá y véngase usted para acá, véngase los dos. Tengo un marcador primero ya, borra esto rapidito. Borra esto acá. Pásamelo todo. Delegado, el futuro delegado, que tiene que ser un promotor y tiene que ser proactivo, tiene que traerme un borrador, tiene que traerme marcadores, tiene que traerme muchas cosas, ¿ok? Vamos a calcular el peso, ¿ok? Vamos a hacerlo algo muy básico. Es un hombre de 70 kilos, ¿ok? Vamos primero a calcular, teniendo esto acá, el líquido extracelular de una persona, de un hombre de 70 kilos. ¿Qué pasó? ¿Emergencia? Listo. Pero vaya anotando lo que le estoy diciendo, mi reina. Hombre pesa 70 kilos y vamos a calcular el líquido extracelular. Pesa 70 kilos y vamos a calcular el compartimiento intracelular. Me voy por acá. Necesito que escribamos rápido. 70 kilos. Si vamos a calcular el líquido extracelular, el extracelular, ¿cuánto es? 20%. Entonces vamos a empezar a hacer la regla de 3. ¿El intracelular cuánto es? 40%. Entonces vamos a sacar el 40%. ¿Cómo lo hacemos por acá? Hacemos una regla de 3, ¿ok? El extracelular. Ya sabemos, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo rapidito, ¿ok? Tal cual como lo hicimos la primera regla de 3 ahorita, porque le dije que por regla de 3 podemos hacer todos los cálculos. Ya yo estoy diciendo 20%. Cuando ustedes vean que es un 20%, ¿qué significa el 20%? Que por cada 100 kilos hay 20 litros. Ahora, ¿qué quiero calcular yo? ¿Es una persona de? ¿Cuántos litros hay? Listo. Y ahí tiene la regla de 3. Vamos a ver cómo está. Perfecto. Haga la regla de 3. Y hago la raya para numerador, denominador. Ok, ya. Yo estoy
usar. Miren como dijo la profesora Liliana, aquí vamos a necesitar cosas de matemáticas. Esto no lo aprendí yo porque me lo preparé para la clase, ¿no? Yo fui bueno en matemáticas también cuando yo estudiaba en el colegio, pero simplemente vamos a utilizar una simple regla de 3. Me voy por acá. Una regla de 3, perdón. Yo tengo que tener el valor de X, ¿cierto? Entonces yo tengo que multiplicar 70 por 20 litros entre 100. Se me van estos dos y multiplico. 70 por 20, ¿cuánto es? 1400 entre 100 es igual a 14 litros. ¿Qué es lo que quiero explicarte acá, no? Quiero, porque lo estoy pasando a ustedes, porque para mí es importante saber los conocimientos básicos. Lo que tú no sabías aquí, esto no lo sabes, no te preocupes, ninguno de estos lo sabe, tranquilo. Entonces, ¿qué es la regla de 3? Lo que quiero saber es el calcular, aquí estamos calculando el líquido extracelular, ¿ok? Es importante saber lo que estamos calculando. El líquido extracelular está representado por el 20% del peso y la persona pesa 70 kilos. Entonces yo tengo que calcular el 20% a esto. ¿Cómo lo calculo? En 100 kilos hay 20 litros, 70 kilos, ¿cuánto hay? Simplemente hago una regla de 3, multiplico estos dos y lo divido entre 100. Tan sencillo. ¿Entendido esto? Sí. Ok. Lo pregunto nuevamente. ¿Entendido esto? Pues para mí es algo muy básico, pero si para ustedes no lo entienden, lo vuelvo a explicar. ¿Entendido? Nos vamos ahora para acá. Perfecto. Sí. Nos vamos para acá. Este chico escuchó y empezó a cambiar todo. ¿Ya listo? ¿Qué falta? Pero me lo tienen que colocar aquí. ¿Listo? O así sí. No necesitamos calculadora para hacer esto. O sea, solamente se van a dar los dos ceros. O sea, tú lo puedes hacer así, ¿ves? 0 con 0, 0 y 0. ¿Y te da? ¿No? No. Listo. ¿Listo? Perfecto. ¿Esto salió bien? Esto salió... Chico, espérate. Que están soltando, si no para aquí, tranquilo. ¿Esto está bien? ¿Qué? 28 litros. Entonces, esto es el cálculo del líquido intracelular, ¿ok? Que representa el 40%. Entonces, si yo le digo a un paciente, ya tenemos esto, 28 litros y 14 litros. A usted, bachiller, usted levántese, póngase de pie. No se venga para acá, solamente se va a parar. Si yo le digo a usted, rápido, en cuestiones de 5 segundos, calcule el agua corporal total del paciente. De un paciente de 70 kilos. Calcúlelo, 5 segundos tiene. Silencio, por favor. Usted, bachiller, la de negro, póngase de pie. Usted. Ajá. ¿Cuál es el agua corporal total? Ajá. El total de ¿Y es? el resultado sería 28. Ajá. 42 litros. Tan sencillo. ¿Ok? Porque tengo ya líquido extracelular, tengo líquido intracelular, 42 litros. O yo puedo voltear todo esto, yo le puedo preguntar de la distinta manera, ¿ok? Pero usualmente no pregunto así tan fácil. Pero una manera de preguntar, ¿ok? Entonces aquí estamos calculando, ya hemos aprendido a calcular agua corporal total, líquido intracelular, líquido extracelular. Dígalo. ¿Y el líquido transcelular? Ok, ya vamos para allá, vamos todo, yo todo lo puedo calcular, ¿ok? Pero ¿cómo lo calculo? Es 1 a 2%, yo lo pudiese calcular. Sin embargo, como ese líquido transcelular
es un compartimiento que muchos lo pueden decir como algo virtual, ¿ok? Pero existe, que puede formar parte del líquido extracelular, ¿ok? Que se encuentra en algunos compartimentos que más adelante lo vamos a ver. Usualmente este no lo calculamos como tal, pero si yo lo puedo mandar a calcular sería el 1 al 2%, ¿ok? Pero no lo calculamos como tal, porque es algo que puede variar de una persona a otra, ¿ok? Entonces no lo calculamos, calculamos son los compartimentos grandes como tal, ¿ok? Entonces tenemos, ya hemos calculado esto. Pero yo le puedo decir a un paciente, vamos a calcular el líquido intersticial. ¿Cómo lo calcularíamos el líquido intersticial? No le voy a preguntar aquí adelante. Rápido. Sí. O sea, tienen esto así. Y me pregunté si eres tú. Fíjate para acá. Calcular el líquido intersticial en una persona de 70 kilos. Véngase usted para acá. Puede borrar. Tu borrador en la mano. Véngase rápido, bachiller, rápido. Y usted va a calcular el volumen plasmático. Borre con su mano. ¿Por qué me lo estáis dando las cosas así de a poquito? Dale el borrador. ¿No tenéis borrador? Ok. Gracias. Líquido intersticial de una persona de 70 kilos. Y usted me calcula el líquido del volumen plasmático de una persona de 70 kilos. ¿Cómo el volumen plasmático? Vamos a calcularlo a un 4%. ¿Ok? Hay algunos libros que colocan 4 a 4.5%. ¿Okay? ¿Listo? Ok. Aquí me dice la bachiller que el volumen plasmático es 2.8 litros, el volumen plasmático. ¿Cierto? Sí. ¿Está todo bien? Sí. La cuestión, yo aquí evalúo todo, ¿no? No solamente voy a evaluar esto, pero vamos por aquí, no metimos por acá. Esto no representa así, aquí me hacen trampa, yo comienzo desde acá a evaluar completo. Yo no puedo decir 100 kilos al 4%, porque después de 4%, ¿cómo este 4% se me transforma en 4 litros? ¿Ok? Desde cosas muy básicas lo tenemos que ver. Es lo único, o la única corrección que yo hago acá. Pero entonces yo puedo decir el volumen plasmático de una persona de 70 kilos es 2.8 litros. ¿Entendido esto? Sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Ok. Vamos a la chica. Bien. Ok. Listo, perfecto. Ok, listo. Vamos para acá. ¿Cuál es tu nombre? Ajá. Bueno, bachiller. La bachillera ya me dijo que el agua corporal total era 42 litros. Que el líquido intracelular era 28 litros, ¿cierto? Y el líquido extracelular era 14 litros. En el líquido extracelular está volumen plasmático, que es 2.8 litros. Y usted me calculó el líquido intersticial,
que según usted es 116 litros. Y ahí sabemos que no es, ¿no? Por eso que hay que utilizar mucho la lógica, ¿ok? ¿Y qué hacemos acá? Porque simplemente aquí hubo un error en los cálculos, ¿ves? En 70 kilos hay, ojo, aquí así no es tampoco. En 100 kilos hay 17 litros, en 70 aquí. Entonces después, sí, esto fue todo mucha trampa, ¿no? Mucha trampa porque después esta regla de 3, que está como estaba antes, no me daba esto, ¿no? Entonces 70 por 17 entre 100 y me daba 1160 entre 100. Se va este 0 con este 0, aquí coloco, daría 11.6 litros aproximadamente, ¿cierto? Sí. Ok, ¿no? 11.9. Ok, listo, así. ¿Okay? Pero no te da 116 litros, ¿ok? ¿Entendido lo que es la regla de 3? Sí. Ok, sí, perfecto. Seguimos bien, ¿cierto? Entonces volvemos a los cálculos de los compartimientos, ¿ok? Simplemente lo vamos a hacer todo con una regla de 3, ¿ok? Que son las mismas reglas de 3 que hemos realizado previamente, ¿ok? Eso sí, voy a continuar. Cada compartimiento tiene una composición específica de iones, de electrolitos, de solutos. Y esto es algo que tenemos que aprenderlo desde ahorita y no se nos puede olvidar nunca. Porque hasta estos valores que los vemos acá, los tengo que saber yo hasta para la práctica diaria. Por ejemplo, si yo a un paciente, yo le pido, vamos a medirle, a tomar una muestra de sangre. Y si yo le voy a tomar una muestra de sangre, esa sangre viene de qué compartimiento, intracelular o extracelular. Extracelular, ¿cierto? Entonces yo le voy a pedir, bueno, vamos a pedirle sodio, potasio, cloro, calcio. Si yo no me sé cómo está el contenido de esos iones en el líquido o el compartimento intracelular, ¿cómo yo voy a evaluar al paciente, saber si está bien o no? Al paciente yo le puedo pedir, vamos a pedirle electrolitos, y lo coloco aquí, electrolitos, sodio, potasio, calcio, magnesio, pero yo tengo que saber cuál es el valor normal para poder verificar si está bien o no, ¿ok? Y yo tengo que saber cuál es la concentración de esos mismos electrolitos, en el compartimento intracelular y establecer la diferencia. Yo tengo que saber cuál es el cation más importante en el líquido extracelular, cuál es el cation más importante en el líquido intracelular, como una manera de establecer diferencia, porque eso en cada compartimiento tiene una concentración distinta. Cada compartimiento grande, intracelular y el extracelular. Pero, como se lo dije anteriormente, dentro de los dos compartimientos de líquido extracelular, que es el intersticial y el plasma, se comparten la misma característica, excepto a una que ya lo vamos a ver ahora. En el líquido extracelular tenemos el principal cation que vamos a ver, encontrar allí, es el sodio. ¿Ustedes saben qué es un cation? ¿Qué es un cation? Con carga positiva, ok. Entonces, el principal cation es el sodio. Un promedio, el valor normal de sodio en el líquido extracelular es de 135 a 145. Cuando está por debajo de 130, el paciente empieza a tener manifestaciones neurológicas. Cuando el paciente tiene un sodio por encima de 150, puede empezar a tener algunas manifestaciones neurológicas. Es importante saber dónde estamos parados, cuál es el valor normal de él. 135 a 145. El cloro, ¿qué es el cloro? Es un anión, es un anión, está cargado negativamente y es el principal anión que vamos a encontrar en el líquido extracelular. El valor es de 103. Tenemos bicarbonato, que el valor es de entre 22 a 28, un promedio que puede ser de 24 aproximadamente, ¿ok? Prácticamente en el líquido extracelular tenemos abundante cantidad de sodio, abundante cantidad de cloro y mucha cantidad de bicarbonato. Tenemos cantidades bajas de calcio, que es 2.4, tenemos cantidades de proteínas de 1 gramo de decilitro,
Pero si yo comparo esto con lo que hay a nivel intracelular, vemos que aquí cambia la cosa. Porque en el extracelular, por ejemplo, el potasio, que es un catión, está entre prácticamente 35 a 5.5. Pero miren la concentración de potasio que hay a nivel intracelular. Es de 140 mil equivalentes litros. La concentración de sodio, miren cómo está aquí la concentración de sodio en el espacio extracelular de 135 a 145, y la concentración de sodio intracelular es baja, de 10 mil equivalentes litros. El cloro, a diferencia de cómo está en el líquido extracelular, es de 4 mil equivalentes. El calcio, ya sabemos que en el extracelular es bajo, 2.4, pero casi en el intracelular casi es indetectable, ¿ok? Tenemos proteína, mucha concentración de proteína a nivel del espacio intracelular, y tenemos iones y otras sustancias, ¿ok? Pero si yo quiero diferenciar el intersticial o el plasma, lo vamos a diferenciar de esta manera. Aquí tenemos el intersticial y el intravascular, y prácticamente es todo similar, es muy similar. Sin embargo, la principal diferencia que vamos a encontrar en estos dos es la concentración de proteína, porque esta membrana es tan permeable que atraviesa prácticamente el agua y todos los solutos, pero por las cargas es prácticamente impermeable a la proteína. Ojo, en el espacio intersticial pueden atravesar pequeñas cantidades de proteínas, muy pequeñas, pero que después son absorbidas y pasan por el sistema linfático para volverlo al lugar, ¿ok? Pero hay pequeñas cantidades de proteína. Pero la mayor cantidad de proteína en el líquido intravascular y en el intersticial la vamos a encontrar en el líquido intravascular. Lo que quiere decir que la principal diferencia con respecto al intravascular o el plasmático y el intersticial es por la concentración de proteína mayor en el líquido plasmático. ¿Por qué? Porque las proteínas usualmente no atraviesan esa pared del capilar. ¿Entendido? Ok. Entonces, ¿cuál es el principal catión que vamos a encontrar en el líquido intracelular? Principal catión. El potasio. Es el principal catión. Pero yo también voy a encontrar otros que no son cationes, pero vamos a encontrar a nivel intracelular fosfato, sulfato, vamos a encontrar otras sustancias, otros componentes allí que se encuentran en abundante cantidad dentro del espacio o dentro del líquido intracelular. Aquí coloco como las proteínas son iones no difusibles, están cargados negativamente, y que por no atravesar fácilmente la pared del capilar se concentra en mayor cantidad en el volumen plasmático, y por eso me va a establecer una diferencia entre el líquido intersticial y el plasmático. ¿Ok? Aquí tenemos lo que llamamos el equilibrio de Gibbs-Dunn, que ya lo vamos a explicar más adelante. Esto lo voy a explicar en la clase que viene. Solamente para voy a dar solamente la introducción, y esta fórmula la vamos a explicar en la clase que viene. Comenzamos con la explicación de esta fórmula. Porque yo quiero calcular aquí el volumen sanguíneo. Y para calcular el volumen sanguíneo yo lo puedo calcular que representa el 7% del peso de una persona. Y el 7% es aproximadamente 5 litros el volumen sanguíneo. ¿Y por qué calculamos el volumen sanguíneo? Porque es que el espacio vascular, como tiene paredes, prácticamente representa un compartimiento, ¿ok? Y en ese compartimiento que se encuentra dentro del vaso sanguíneo, tengo líquido extracelular y líquido intracelular. El líquido extracelular está dado por el plasma, y el líquido intracelular está dado por el líquido que está dentro de los glóbulos. ¿Okay? Entonces la sumatoria de todo esto me va a generar un volumen sanguíneo, que esta sería la fórmula en varios pasos.
Y lo digo en varios pasos porque si yo les digo que el volumen sanguíneo es el 7% del peso de un paciente, de una persona, yo puedo decir, entonces vamos a hacer una regla de 3 fácil. Vamos a calcular el volumen sanguíneo, sacando el 7%, y coloco, si en una persona de 70 kilos, coloco 70 kilos en 100 kilos hay 7 litros, en 70 kilos ¿cuántos litros hay? Puedo calcular perfectamente el volumen sanguíneo. Pero no, aquí lo vamos a complicar y vamos a hacer varias fórmulas para calcular el volumen sanguíneo. ¿Ok? Pero eso se nos va a explicar la semana, el día por vez. ¿Ok? Esto lo dejamos para hacer. Dígalo. Yo sé que pero yo estuve en un curso de introducción a la fisiología y me explicaron esta parte del volumen sanguíneo. Y yo quería calcular lo que estamos haciendo en el oral. Y quería saber si el valor del hematocrit siempre va a ser 45%, porque podíamos calcular el volumen plasmático para sacar el volumen sanguíneo, pero no teníamos, o sea, por ejemplo, quería hacerlo a mi papá, como el peso de mi papá, por ejemplo. Ajá. Y no sabía si el volumen de, o sea, el porcentaje del hematocrit siempre iba a ser 45%. Ok, ¿de qué depende el hematocrito? De la cantidad de glóbulos rojos. Ajá, es porque investigué y decía que tenía que ser por un examen, o sea, tenía que hacer un examen de laboratorio y... ¿Cuánto tienes tú de hemoglobina? Tú tan blanca pálida. Pero es que eres blanca, ¿no? Pero por ejemplo, las mujeres tienen la hemoglobina menor que un hombre de tu misma edad, ¿ok? Y depende de muchas características, por ejemplo, si las mujeres con los ciclos menstruales, hay algunas que pueden tener pérdidas sanguíneas mucho mayores que otros y manejan hemoglobina baja. Y cuando yo calculo el hematocrito, es que cuando yo tomo una muestra de sangre y yo lo voy llevo al laboratorio a centrifugarlo. Ustedes saben que es una centrifugadora, ¿ok? Que lo colocan, ¿alguna vez ustedes se han colocado plasma? Las mujeres se colocan, los hombres se colocan plasma en el cabello, ¿ok? Y lo meten en una centrifugadora por 10 minutos, ¿ok? Y me permite separar el plasma del hematocrito, ¿ok? Y prácticamente vemos en un tubito de ensayo cómo se divide. En la parte abajo se concentra como un material todo rojizo, violáceo, ¿ok? Que es donde se encuentran todos los glóbulos rojos apiñados. Y arriba de esto vemos un líquido amarillento que representa el plasma. Es una manera para poderlo separar, ¿ok? Lo de abajo se representa el hematocrito, que está representado por un porcentaje, va a depender mucho de la concentración de glóbulos rojos que tenga una persona. Por eso que va a variar. Por ejemplo, yo puedo decir una persona que tiene aproximadamente 15 hemoglobina debe tener un hematocrito de 45%. Yo lo puedo calcular, 15 hemoglobina, el hematocrito normalmente en una persona es 3 veces el valor de la hemoglobina, puedo decir 45%. Pero una persona que tenga 6 de hemoglobina, el hematocrito no va a ser 45%. El hematocrito, te lo calculo rápido, debe ser un aproximado de un 18%. Pero una persona que tenga una hemoglobina en 18 puede tener un hematocrito en 55 y 60. Ahí te responde la pregunta. No siempre el hematocrito es 45. Por eso que para calcular el volumen plasmático, yo te tengo que dar el valor del hematocrito para calcularlo acá, ¿ok? A eso quería concluir. Pero ya dije esto como introducción, pero los pasos de fórmula los explicamos en la siguiente clase. Díganme. Sí, es patológico. Podemos ver que la hemoglobina muy alta es lo que llamamos nosotros la policitemia, se llama policitemia. Así como yo digo, hemoglobina baja es anemia, ¿ok? Pues hemoglobina alta es una policitemia y es patológico. Pero existe, ¿no? Y tengo que explicarlo como tal, ¿ok? Pero era una manera para explicar que el hematocrito, primero, no es constante. No es constante en cada persona, no es constante en el hombre y en la mujer. Las mujeres tienen un hematocrito menor que el hombre. Entonces yo les tengo que decir el valor del hematocrito. Otras cositas. Sé que ahí está, le explico, le voy a hacer esta salvedad antes que me ocurra cuando hagamos los exámenes. A veces me dicen, doctor, pero es que yo fui a una asesoría de líquidos corporales, algo así, y nos dan una fórmula distinta a calcular esto. Pero yo soy el profesor, yo soy el que se lo estoy dando así, ¿ok? No es porque yo se lo esté colgado así, creo que todos los profesores de fisiología lo calculamos siempre por la misma regla de 3, ¿ok?
por la regla de 3. Es más, hasta los libros de Gates lo colocan con una regla de 3, no lo especifica tanto así, pero una forma muy práctica. Ah, no, pero es que ellos no lo calculan por una fórmula de 3, una regla de 3, sino por otra fórmula. Y les da un valor distinto. Entonces no, tienen que, si yo soy el que lo voy a evaluar con Liliana, tenemos que basarnos con regla de 3, tal cual como lo estoy haciendo, ¿ok? Independientemente de la asesoría que están haciendo. No me estoy negando a la asesoría, pero tienen que hacer estos cálculos de esta manera, ¿ok? Entonces, el compartimiento líquido extracelular está representado por el volumen plasmático, ¿ok? Que representa el 4 al 5%. Coloco que el hematocrito es la relación que existe entre la célula y la sangre total. Cuando yo calculo el hematocrito de un paciente, quiere decir que es el conjunto de esas células que están apiñadas completamente y que quedan en el fondo después de haber centrifugado una muestra de sangre. Y esas células que tiene, que aquí me dice, es 45, puede ser 45%, pero ahí hay líquido en cada célula. Pero el hematocrito nunca es 100%, es ese valor. Porque se considera que entre las células o los glóbulos rojos que están todos apiñados, hay plasma entre ellos. Porque no las logra secar ni exprimir completo para sacarle todo el líquido. Entonces, como hay plasma entre ellos, se dice que el hematocrito debe ser aproximadamente como un 96% del valor que nos da ese resultado, ¿ok? Entonces, quiere decir que el hematocrito es la relación que existe entre la célula y la sangre total. Valor promedio normal, promedio, es de 45%. ¿Qué significa? Que en 100 cc o en 100 ml de sangre hay 45 ml de célula y 50 ml de plasma. Eso es lo que representa el hematocrito, ¿ok? Si yo le digo que el hematocrito es 55%, quiere decir que por cada 100 ml de sangre hay 55 células y 45 de plasma, ¿ok? Ahí está. El compartimiento de líquido intersticial es 17%, el compartimiento linfático un 2% y los espacios intercelulares 1 a 3%. El compartimiento linfático, ok, está constituido todo este sistema linfático. Tenemos por vasos linfáticos, ganglios linfáticos. Dentro de esos vasos linfáticos, ganglios linfáticos, tenemos la linfa, donde tenemos linfocitos, proteínas, grasas, factores de coagulación. No tiene plaqueta y en ese lugar no coagula, ok. Y la función prácticamente de ese sistema linfático es función inmunitaria, de defensa, donde tenemos ahí los linfocitos, drenaje accesorio del sistema venoso. Absorbe el 10% del fluido del intersticial. En ocasiones puede haber situaciones donde exista que se está acumulando líquido en una persona, ¿ok? Y eso lo vamos a explicar más tarde, al final de lo que representa líquidos corporales. Y la persona puede empezar a acumularse de líquido. Y ese líquido viene del espacio intravascular al espacio intersticial, por situaciones que existen ahí. Si hay un buen sistema de drenaje linfático, no se debería acumular líquido. Porque, miren como les digo, una función es drenaje accesorio del sistema venoso, que va a absorber el 10% del fluido intersticial. Es decir, que si esto funciona bien, todo lo que se está acumulando en el líquido intersticial, de una vez lo va a absorber y va a evitar que se acumule. Pero hay personas que tienen alguna patología, algún problema y que se le acumula líquido en el vaso intersticial. Como por ejemplo, yo no sé si alguno ha tenido algún familiar, espero que no, que haya tenido un CA de mama y le haya realizado un vaciamiento ganglionar. Y a veces puede tener que se le edematiza todo el miembro del lugar donde tiene CA de mama y donde le vaciaron los ganglios. ¿Qué quiere decir? Que como le extirparon los ganglios linfáticos, que representan un sistema de drenaje, y se lo quitaron, ¿por qué? Porque estaba metastásico, ya tenía lesiones y células malignas en ese lugar. Entonces se lo quitaron, hicieron vaciamiento ganglionar. Entonces hay ese líquido que se acumula en nuestro espacio intersticial. Como hay una obstrucción, se obstaculizó ese sistema de drenaje porque quitamos esos ganglios, entonces no hay ese sistema de drenaje de ese líquido intersticial y se empieza a acumular todo en el vaso. Lo vemos también por obstrucciones, ¿ok? La vemos muchas veces en obstrucciones en miembros inferiores. No sé si han visto personas que tienen
ya eso ni camina ni nada de eso, pero tiene un miembro inferior que está todo edematizado, que lo llamamos como elefantiasis, ¿ok? Un miembro que está muy edematizado, y es por compromiso linfático, porque el sistema de drenaje se está comprometiendo. ¿Y dónde se está acumulando ese líquido? En el espacio intersticial. Pero mire, el sistema de drenaje de ese líquido está comprometido, ¿ok? Eso para adelantar. Hay espacios transcelulares, que aquí ya lo adelantaron. Es un espacio localizado dentro de un sistema u órgano separado de líquido extracelular por un epitelio, donde se sintetiza, circula líquido especializado, ¿ok? Entonces, un espacio que está localizado en un sistema o un órgano. Puede ser, por ejemplo, un globo ocular, puede ser peritoneo, ¿okay? Líquido cefalorraquídeo, sistema gastrointestinal, los espacios potenciales, como estos espacios potenciales pueden ser la pleura, por ejemplo, el líquido amniótico o humores del ojo, y está representado del 1 al 3%. Tenemos espacios potenciales, que son aquellos espacios ubicados entre dos membranas serosas que cubren un órgano o sistema, donde una membrana es una membrana parietal, ¿ok? Y otra es una membrana visceral, y entre esas dos membranas hay una pequeña cantidad de líquido, ¿ok? Aproximadamente hay un volumen de líquido en su interior. Aquí colocan como 100 ml, porque es lo que pueden decir los libros, pero usualmente no es 100 ml, es una pequeña cantidad. A veces puede ser, por ejemplo, en la pleura, de 20 ml, ¿ok? Y cuya función es prácticamente lubricar la membrana de las dos membranas y favorecer el movimiento de los pulmones durante la respiración. Dígame. Así es, tal cual. El sinovial también lo vamos a encontrar allí, ¿ok? El peritoneal, todas esas cosas, todo eso lo vamos a encontrar allí. El pericárdico también lo encontramos allí, como líquido transcelular. Por ejemplo, aquí vemos un paciente, una imagen, perdón. Este es el pulmón que está rodeado por su doble membrana. Pero aquí tenemos el pulmón, pero está separado de esta. Debe estar adosado la pleura visceral, y esto es la parietal, y aquí hay líquido, ¿ok? Aquí hay una imagen de un derrame pleural izquierdo. Por ejemplo, mañana en la mañana, porque me llegó ayer una paciente con un cáncer de mama no diagnosticado y venía por dificultad para respirar, y cuando le hago la ecografía pulmonar y después le hago la radiografía de tórax, tiene un derrame pleural bilateral a expensas del lado derecho. Y mañana en la mañana a las 8 tengo que llevarla al pabellón a colocarle un drenaje torácico, ¿ok? Y es por ya eso es por un problema de una malignidad, y hay que dejarla hospitalizada, colocarle su drenaje, hacerle biopsia, todas esas cosas uno lo hace, ¿ok? Pero aquí era un derrame pleural, pero como lo vamos a ver más adelante, hubo un desequilibrio de los mecanismos de control del líquido que normalmente tiene que existir dentro de la pleura. Aquí estamos hablando que en los espacios potenciales, es el líquido que se va a encontrar entre dos membranas serosas, ¿ok? Hablamos de derrame cuando hay una acumulación excesiva de líquido en un espacio potencial. Pero es importante que lo diferenciemos con el edema, porque el edema es la acumulación de líquido excesivo en un espacio intersticial. Entonces, tanto el edema como el derrame es acúmulo de líquido en un espacio. La diferencia es el espacio que es. Un derrame es el acúmulo de líquido en un espacio potencial, y un edema es el acúmulo de líquido en el espacio intersticial. ¿Entendido esa diferencia? Sí. Y aquí evidentemente está fallado. Por ejemplo, un edema puede ser, como le dije, edema puede fallar muchas cosas, ¿no? Aquí vamos a hablar que en el edema puede haber por alteración de la fuerza de Starling, por aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oscótica, que eso más adelante lo vamos a ver en esta clase. Puede ser por falla en los mecanismos de
de drenaje de lo que es el linfático, ¿okay? Que tiene que absorber todo lo que se está acumulando. Cuando falla esos mecanismos, me puede ocurrir edema. Derrame pleural, por ejemplo, hay distintos mecanismos. Puede haber por la alteración de las fuerzas de Starling, por aumentar la presión hidrostática o presión oscótica, como ocurre en los pacientes con insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal. Puede ocurrir eso, que eso más adelante lo vamos a explicar para que sepan qué son las fuerzas de Starling y qué son la presión hidrostática y oscótica. Pero también puede ocurrir por alteraciones linfáticas, por obstrucción linfática, por todas esas cosas que también genera el sistema de drenaje. Porque a nivel pulmonar también hay un sistema de drenaje linfático que me impide el acúmulo de líquido en ese espacio. Hay varios tipos de derrame. Hay un derrame que puede ser un trasudado y un exudado. El trasudado es cuando es un proceso no inflamatorio y el exudado es cuando es inflamatorio. Es decir, el derrame, yo puedo tener un derrame pleural o un derrame pericárdico, pero las causas pueden ser diversas. ¿Cuándo es un trasudado? Cuando la causa es sistémica. Por ejemplo, un trasudado quiere decir que la enfermedad no es porque se inflamó la pleura, sino por una causa sistémica, cardíaca, renal, hepática, ocasionó eso. Por un aumento de líquido o por una disminución de la presión oscótica. El mecanismo de un trasudado es por un desequilibrio hidroestático, donde la permeabilidad está normal, pero hay un exceso de líquido o hay una disminución de la presión oscótica, que en la clase siguiente lo explicamos. Un contenido proteico escaso, al no tener contenido proteico escaso, quiere decir que las proteínas están bajas y hay disminución de la presión oscótica. Un contenido celular cero, y si yo lo quiero diferenciar de un exudado, de un derrame, por ejemplo, pleural, el derrame pleural por un exudado es de causa inflamatoria. Por ejemplo, por una malignidad, la más frecuente que vemos, la infecciosa, por una neumonía, puede inflamar la pleura y puede ocasionar un derrame. Aquí el mecanismo es aumento de la permeabilidad capilar, abundante contenido proteico y mucha celularidad. Hasta aquí terminamos la clase de hoy. Terminamos la clase de líquidos corporales el día jueves, a las 12 en punto. Le agradezco entonces, para el día jueves, me diga quiénes son los dos delegados, ¿ok? Lleguemos temprano, comienzo a las 12 en punto, a menos que tenga una emergencia. Así que les pido, por favor, en orden y lo más